verso 1. Proverbios capítulo 9, verso 1. Ahora sí está entre Génesis y Apocalipsis, para que no se me equivoque, no se vaya a andar buscando en otro libro que no es, sino entre Génesis y Apocalipsis. Mejor pista no le puedo dar. Cuando tenga su cita, convenido con un amén. Proverbios capítulo 9, verso 1. Amén. La voz de Dios, grabada en página, dice de la siguiente manera, en el nombre de Jesús. La sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas. Padre, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu fidelidad, por tu grandeza. Te pedimos que hables a nuestra vida conforme la dirección, el mover de tu Espíritu Santo. Trae que esta palabra pueda ser de bendición, de edificación, de construcción a nuestra vida, en el nombre de Jesús, que sobre todo nombre, amén. Pueden tomar su lugar. Hoy quiero hablarte sobre el tema, las 7 columnas de una vida cristiana victoriosa. Las 7 columnas de una vida cristiana victoriosa. Este sería el tema. El título es un cristiano indestructible, ¿no? Un cristiano indestructible. Creemos que en Dios somos más que vencedores. Creemos que en Dios hacemos proeza. De acuerdo a este versículo que acabamos de leer, de 7 columnas, que la sabiduría edificó 7 columnas, miramos el siguiente modelo. Este era un modelo de construcción que se utilizaba en la antigüedad. Se creía que para tener mejor soporte una construcción había que construir con 7 columnas, 3 en cada lado y una en el centro. La del centro era la columna principal, la que daría el soporte a todo el edificio y a toda la construcción que se hacía, debido que decían que una persona sabia era alguien que hacía una construcción de esa manera, y una construcción de esa manera podía soportar temblores, terremotos, cosas que viniera en esos tiempos. Ese edificio podría soportar todo aquello. Basándonos en este modelo de construcción, podríamos basarlo en una vida espiritual, que la vida cristiana debe tener columnas espirituales que lo pueda llevar a un sostén, a un soporte en tiempos de crisis, en tiempos de dificultad, en tiempos de hambrunas, en tiempos de epidemia, en tiempos en los cuales nos sentimos lo duro y lo tupido. Y por eso hoy quiero hablarte de estas 7 columnas, cómo ser un cristiano victorioso, cómo ser un cristiano indestructible. En primer lugar tenemos la primera columna, que es el centro de nuestra vida, es Dios. Como columna para que nosotros seamos bendecidos, para que nosotros seamos fortalecidos y que no caigan y que no vayan a desmayar, tenemos que tener en el centro de nuestra vida a Dios. Si tenemos otra cosa que no es Dios en nuestra vida, si tenemos el dinero, el trabajo y otras cosas, y no a Dios como en primer lugar, entonces tarde o temprano fracasaremos. Proverbios capítulo 21, verso 31, dice lo siguiente: el caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. El caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. En otras palabras, podemos hacer muchas cosas, como trabajar mucho, estudiar mucho y para tener un buen trabajo, una buena carrera. Pero si Dios no está en el asunto, posiblemente tengamos una buena economía, un buen trabajo, una buena posición política, pero ¿cómo estará nuestra vida, nuestra alma, nuestro ser por dentro? Yo sé que cada uno de nosotros hemos conocido personas
que tienen muy buena posición económica, fama, éxito, y sin embargo, son personas amargadas, frustradas, decepcionadas, que a veces ya no quieren vivir. Y hay personas que en su casa están comiendo camarón negro bien a gusto, bien alegre, bien felices. Y el otro a lo mejor está con su mejor corte, un ribeye, una rachera, un New York. Y están amargados, están peleados, están afligidos. ¿Por qué? Porque no está Dios en medio del asunto. Hay personas que tienen mucho dinero y tienen un problema de una drogadicción, de un vicio, el alcoholismo, con problemas de intentos de suicidio, porque no encuentran la paz, no encuentran la tranquilidad. Tienen dinero, sí, y han probado todo para querer llenar el vacío que hay en su corazón, pero no pueden hacerlo. Entonces, el estudio te podrá dar una buena posición económica, a lo mejor un buen trabajo, pero si Dios no está en medio del asunto, tarde o temprano será una vida vacía, porque solamente Dios es el que da ese sustento. La otra es que ante un tiempo de crisis, un tiempo de problema, ya sea economía, sea estudio, intelecto, sabiduría, no es suficiente contra aquel problema. La pregunta es, ante una enfermedad de cáncer avanzado, la economía funciona. Estoy hablando de etapa terminal. No funciona. Ya solamente el doctor dice, solamente esperas la muerte. Pero si creemos en Dios Todopoderoso que puede sanar esa enfermedad, Dios lo puede hacer. Porque en la última instancia de nuestra vida lo que necesitamos es Dios en nuestra persona. Ante un tiempo de crisis ya no es suficiente todo aquello. La segunda columna que quiero hablar es acerca de la columna que sostiene nuestra vida a través del intelecto. Y la columna de una vida cristiana victoriosa es a través de la palabra. Una columna que sostiene nuestra vida, la segunda, es a través de la palabra. Hay personas que pueden leer muchos libros y ser muy intelectuales, pero el mejor libro de todos los libros es la palabra de Dios. En ella podemos encontrar el consejo, cómo ser un buen esposo, cómo ser un buen padre, cómo ser un buen hijo, cómo ser un buen ciudadano. Y Deuteronomios capítulo 12, verso 28, dice la palabra de la siguiente manera: guarda y escucha todas estas palabras que yo te mando, para que haciendo lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová, tu Dios, te vaya bien, y a ti y a tus hijos después de ti para siempre. Para que te vaya bien a ti, a tus hijos, que guardando la palabra de Dios, poniéndola por obra. La palabra de Dios dice: en mi corazón he guardado los dichos de Dios para no pecar con él. Dios le habló a Josué y le dijo: el libro de esta ley nunca se apartará de tu boca, antes de día y de noche meditarás en él, para que hagas y guardes conforme todo lo que está escrito en él. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esa segunda columna es muy importante, el guardar la palabra de Dios, el estudiar la palabra de Dios. A veces decimos: ¿por qué no crezco espiritualmente? No leemos la palabra, no escudriñamos la palabra. La palabra de Dios nos dice en Juan 5:39, escudriñad las escrituras porque a vosotros parece que en ellas tendréis la vida eterna. Escudriñad la escritura, empieza a meditar, empieza a estudiar, compra diccionarios, compra comentarios bíblicos, compra Biblias de comentarios que puedan darte entendimiento. Y si no tenemos los recursos,
Pues orar antes de leer la palabra de Dios y decirle, Señor, dame la sabiduría y el entendimiento adecuado para que yo pueda entender tu palabra. Hay personas que pueden dar muy buenos consejos y que servirán para nuestra vida. Pero el mejor consejo que podamos tener es el consejo de la palabra. Es el consejo aquel que creó el universo, que nos creó a nosotros, nos puede dar el mejor consejo. Si queremos una victoria y estar firmes ante los problemas de la vida, necesitamos el consejo de Dios. Salmos capítulo 33, verso 11 dice que el consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. El consejo de Dios da firmeza. Isaías 25:1. Es lo que nos hace estar sólido, estar firme. Cuando viene un problema, cuando viene una tempestad, viene la palabra de Dios que viene a fortalecernos en esos momentos de crisis. La tercera columna para ser un cristiano indestructible es el temor de Dios. Tenemos que tener ese temor en nuestra vida. La palabra de Dios nos dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Proverbios capítulo 14, verso 27 nos dice, el temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. El temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Qué bonita palabra, de los lazos de la muerte. Muchos fracasan en la vida y es por falta de temor a Dios. El cristiano muchas veces teme, pero teme a otras cosas, pero no a Dios. Y cuando nosotros tememos a Dios, podemos apartarnos de los lazos del enemigo. ¿Cuáles lazos? ¿Cuáles lazos de maldad? ¿Cuáles lazos de muerte? Podríamos decir la droga, la delincuencia, el asesinato, otros pecados que pueden dañar nuestra vida, el odio, el rencor. Hay personas que viven con mucho odio. A lo mejor el vecino, la vecina le gritó en un momento de su vida y usted vive odiando al vecino. Y dice, yo jamás voy a perdonar a mi vecino, pensando que usted le haría un favor al vecino con perdonarlo. Y no es así. Cuando usted odia a una persona y usted no quiere perdonar a aquella persona que lo ofendió, usted no le hace ningún favor a aquella persona con perdonarlo. El favor se lo hace usted. Y necesitamos entender que cuando nosotros odiamos a una persona y necesitamos perdonar, el favor no lo vamos a hacer a nosotros. Entonces Dios puede librarnos cuando tenemos el temor a Dios. Nos puede librar de muchos lazos de pecado. ¿Qué es lo que hace que a veces no caigamos en pecado? Es el temor a Dios. Una persona que vive sin el temor de Dios lleva grandes problemas a su familia. Proverbios capítulo 15, verso 16. Mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbulencia. ¿De qué sirve? Dice que haya grandes tesoros. Si no está el temor de Dios, habrá turbulencia. Hay personas que pueden responder a esta pregunta, que tienen muy buena economía, que tienen muy buena posición económica, pero en su familia o en su matrimonio solo hay pleito, ira, contienda, golpes, hasta intento de suicidio, de asesinato. No hay amor, no hay estabilidad. ¿Por qué? Porque no está el temor de Dios. El temor de Dios trae paz y estabilidad a nuestra vida. Proverbio 19, 23. El temor de Jehová es para vida y con él vivirá lleno de reposo. El hombre no será visitado de maldad. El hombre no será visitado de maldad cuando está el temor. Dice, será lleno de paz. O sea, ¿alguien dijo que el dinero da la paz? No.
El dinero muchas veces lo conviertes en un Dios y pensando que si no tienes 500 pesos en tu cartera, no te sientes tranquilo. Y no es así. Deberíamos sentirnos tranquilos si Dios está con nosotros. La palabra de Dios nos dice, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ante una enfermedad, por ejemplo, que ocupes el corazón abierto, una operación que ocupe 200,000, 300,000 pesos, ¿te bastarían 500 pesos? No. Pero cuando tenemos a Dios, y si Dios no hace la obra a través de un milagro, Dios pondrá los medios para llevarnos y sanarnos. Yo recuerdo hace un tiempo atrás que me decía una hermana, ¿sabes qué, hermano? Dice, yo le creo mucho a Dios y sé que cuando nosotros damos, invertimos en la obra de Dios. Dice, pero, dice, cuando estamos pasando por momentos difíciles, Dios responde. Dice, mi hija, dice, tuvo un problema con sus riñones y fue una operación muy, muy costosa. No teníamos dinero y en ese momento me acordé en Dios y empezó a clamar. Y hubieron personas que Dios movió el corazón de esas personas, total que no gastó absolutamente nada y salió de esa operación su hija. ¿Cómo? Con la ayuda de Dios, porque Dios es bueno. La cuarta columna de una vida cristiana victoriosa es nuestra fe. Primero Juan capítulo 5, verso 4, nos dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Qué ha vencido al mundo? Nuestra fe. Cuando nosotros creemos en Jesucristo, ¿en quién confiamos? ¿En quién tenemos fe? En Jesucristo. Y nuestro Jesucristo venció al mundo, venció a la muerte. Y Él dijo, yo he vencido al mundo para que también vosotros venzan al mundo por medio de nuestra fe. Nuestra fe es la garantía de una victoria. Es la garantía de que somos cristianos victoriosos. Nuestro Señor dijo que antes de los tiempos de crisis, no puede faltar la fe. Lucas capítulo 8, verso 24 al 25. Ante tiempo de crisis no puede faltar la fe. No hay peor tragedia que pasar por momentos de crisis y perder la fe. Si pierdes la fe, ya perdiste todo. Tu defensa se baja, ya no sabes en quién confiar. Lo único que confiabas también ya se te fue. Entonces dice, no, pues ya no tengo por qué vivir porque ya se me fue todo. Nuestra fe nos ayuda a pasar cualquier obstáculo. Mateo 21, si tuvieras fe, le dirías a esa montaña, muévete, y esa montaña se moverá. Cualquier obstáculo. Cuando tenemos fe, podemos pasar cualquier obstáculo. Nuestra fe no es para esconderse, no es un escondite, sino que es un escudo para seguir avanzando en esa batalla. Efesios capítulo 6, verso 16 dice, sobre todo toma el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del maligno. La quinta columna de una vida cristiana victoriosa es la mayordomía. Y hablar de la mayordomía abarca mucho. Una persona como mayordomo es un buen administrador. Hablar, por ejemplo, de lo que Dios nos ha dado. En primer lugar, nos ha dado nuestra familia, nuestros hijos. ¿Usted cree que si somos malos administradores de nuestros hijos, no dirigimos bien a nuestros hijos, le va a ir bien a nuestros hijos? La palabra de Dios dice, instruye al niño en su carrera y aun cuando fuere viejo, no se apartará de ella. A veces estamos más enfocados en dejarle una herencia a nuestros hijos que el dejarle un legado a nuestros hijos. Herencia es lo que puedas trabajar y dejarle aquella posición después de que uno parta. Eso es una herencia. Pero un legado
Es un estilo de vida, algo que tú le sembraste a tus hijos en el corazón y que seguirá a través de los tiempos y que eso no se lo gastará. Le pudiste haber dejado $1,000,000. Si el hijo no aprendió a ser un buen mayordomo, 2, 3 patadas y se acabó ese $1,000,000. Pero si le dejaste un legado, así sea que le hayas dejado $1,000, esos $1,000 lo aprendió a trabajar y en cuestión de tiempo es una persona exitosa en algo. Porque un legado es lo que siembras en su corazón. Nosotros como padres tenemos que dejar legado. Otra manera de ser buen mayordomo es a través de nuestro tiempo. ¿Quién nos da el tiempo? Nos lo da Dios. Y como buen administrador de nuestro tiempo, a veces no somos buenos administradores. Tenemos tiempo para el trabajo, tenemos tiempo para ver una película, tenemos tiempo para estar en el internet, en alguna red social, pero no tenemos tiempo para escudriñar la escritura, para orar, para meditar en la palabra de Dios. Y tenemos que darnos también el tiempo para estar con Dios. El tiempo para estar con los hijos, el tiempo para estar con la esposa, el tiempo para estar con la familia. Eso es una buena mayordomía de un buen tiempo. Si le gusta leer, pues un buen tiempo para nutrirse a través de la lectura, además de la palabra de Dios, un buen libro. Si le gusta el ejercicio, pues un tiempo dedicado al ejercicio. Pero eso es buena mayordomía. No se la va a pasar todo el día haciendo ejercicio y no hizo lo demás, porque tampoco es una buena administración. O sea, una buena mayordomía es hago esto y hago esto y también hago aquello. Hacer sin dejar de hacer. La sexta columna de una vida cristiana victoriosa es el contentamiento. Filipenses capítulo 4, verso 11 dice de la siguiente manera: no digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. El apóstol Pablo dice: no digo que tengo escasez, he aprendido a contentarme en tiempos de crisis y dar gracias a Dios en tiempos difíciles, como dar gracias a Dios en tiempos de mucha abundancia. A veces no hemos aprendido que tenemos que darle gracias a Dios en los tiempos de necesidad, pero también en los tiempos de abundancia. Eso es estar contento. Ser una persona que está contento con lo que tiene es una persona que no busca que el mundo le pueda dar, sino vive agradecido con lo que Dios le da. Mira el sol, mira el calor, dice qué bonito día para ir a una alberca. Aquí en mi casa me mojo en un tinaco. Busca la manera y estás contento, agradecido. No estás diciendo, ay, qué sol parece este infierno y empiezas a estar lamentando. No, estar agradecido con lo que Dios nos da. Si tenemos una casa, a lo mejor está torcida la casa, pero es la que Dios nos ha dado. No tenemos un carro, pero tenemos 2 pies que Dios nos ha dado. Hay muchas personas que tienen buenos carros, pero están en silla de ruedas o no les funcionan sus piernas. ¿Qué darían ellos por tener sus buenas piernas? ¿Qué darían ellos? Tienen la mejor camioneta, el mejor carro, pero no tienen sus pies. ¿De qué les sirve? Nuestros pies están buenos y sanos y podemos cantar, podemos danzar, podemos caminar, pero no somos muchas veces agradecidos con lo que tenemos. La séptima columna de una vida cristiana victoriosa es el amor. No podría faltar el amor. 1 Corintios capítulo 13, verso 13, dice de la siguiente manera: y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos 3, pero el mayor de ellos es el amor. El mayor de ellos es el amor. Podríamos tener esperanza, tener fe, tener gozo, pero si no tenemos amor en nuestra vida,
no va a funcionar el asunto. ¿Qué es lo que te hace ayudar a una persona necesitada? Sabes que nunca te lo van a agradecer. Es el amor, que todavía estamos sensibles ante una situación. ¿Qué es lo que hace que ante un calor de 40 y tantos grados vengas a un servicio? Es el amor a Dios. Podría decir, pues mejor me quedo en mi casa, hago una alberca, una carne asada y ahí me quedo bien a gusto. Total, también hay que alimentar la carne porque el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Sí, hasta bíblico sale. Pero eso no. Hablando de la mayordomía, tenemos que administrar bien nuestro tiempo. Primera Juan capítulo 4, verso 8 dice que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Yo le voy a pedir que se ponga de pies y que medite que muchas veces necesitamos estas columnas para edificar nuestra vida y para que no vaya bien. Que Dios sea el centro de nuestra vida, que medítemos en la palabra de Dios, que no abandonemos nuestra fe, porque necesitamos en estos tiempos ser cristianos victoriosos. Padre Dios de la gloria, Dios de la